Mateo capítulo 18 del 10 al 35. Vamos a leer la palabra de Dios y luego de ello oramos. Dice así la palabra de Dios, por lo cual les ruego que estén atentos desde sus Biblias. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oramos. Padre, queremos darte gracias y alabar tu nombre. Queremos que se haga tu voluntad aquí, y esa es una manera de expresar nuestra adoración, pues sabemos que no nos debemos a nosotros mismos. En tu iglesia no se ha de hacer la voluntad de los hombres, sino tu voluntad. Por favor, ayúdanos, que tu nombre sea exaltado, que tu bendita palabra ilumine nuestro entendimiento, que nuestro deseo por amarte más crezca, que nuestro deseo por serte obediente crezca, que en la medida que conozcamos más tu palabra, nosotros podamos deleitarnos más en ella, que entendamos que te necesitamos a ti y todo lo que es tuyo, es decir, necesitamos tu iglesia. Por eso, mientras aprendemos de nuestros distintivos, ayúdanos a vivir en consecuencia con tu palabra y con lo que has hecho de nosotros. Nos has hecho parte de tu pueblo. Nos pertenecemos los unos a los otros.
Por eso te ruego, Señor, que nos ayudes. Y también te ruego que tu Santo Espíritu dirija este tiempo. Una vez más te ruego para que no subestimemos este tiempo. Para que entendamos que no se trata simplemente de una percepción intelectual. Se trata de tu gloria, de tu iglesia, de lo que somos, Señor, y lo que has hecho de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a valorar cada palabra. Y si alguno ya sabe esto y una vez más lo necesita escuchar, por favor, ayúdalo a meditar en su proceder en cuanto a estos principios. Edifícanos, te lo ruego, y salva a pecadores. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de escuela dominical y quiero pedirles que me ayuden a refrescar por ahora lo que hemos visto. Vamos a hacer el repaso de costumbre, ¿ok? ¿Qué estamos viendo? ¿El distintivo qué? Distintivo bautista. Muy bien. ¿Qué hemos visto del distintivo bautista? ¿Qué hemos visto del distintivo bautista? Levante su mano. Ajá. La iglesia, el bautismo, Ok, muy bien. Hemos visto esa estructura, ¿no? Muy bien, que se trata del gobierno, se trata de la manera de aplicar las ordenanzas. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué hemos visto acerca de nuestro distintivo bautista? Ajá, Egle. bueno, Ok. Ok, tenemos parte de los anglicanos, ok. Los puritanos salieron de los anglicanos, pero recuerda que avanzamos un poquito más en la historia a hablar de los bautistas. Ok. Ok, bautistas particulares se le llamó. ¿De dónde vienen los bautistas particulares? ¿Lo recuerdan? ¿De qué denominación? ¿Lo recuerdan? ¿A David? ¿O de los bautistas generales? Ok, los bautistas generales fueron fundados por John Smith. Ellos creían en la expiación general, no expiación particular, pero los bautistas particulares salieron de otro movimiento denominacional. ¿Cuál era? Y eso que yo le pregunté ese día, ¿entendieron? Nadie me dijo que no. ¿Qué pasó con los anabatistas? Cuéntame. ¿Qué diferencia con los bautistas? Que ellos bautizan niños, pero los bautistas no. Ok, los anabatistas. Ellos van a bautizar niños. Ok. Los bautistas no siguen esa. No, lo que tú estás diciendo son los paidobautistas. Sí, los paidobautistas. Ok. No, alguien que recuerde de verdad, que entienda que lo recuerda.
Ok, sí, somos calvinistas, pero históricamente, ¿de dónde venimos? ¿De qué denominación? Cuénteme. ¿Nadie se acuerda? No, no le dé miedo a equivocarse. ¿Cómo? Ajá, eso somos. Pero los bautistas particulares, ¿de dónde vienen? María Soledad. Lo que tú hablas con el mismo caso, fue que nos dividimos con tres cosas. Ok. La religión occidental, El domingo pasado. No, eso es antepasado. Eso acerca de nuestra perspectiva puritana. Estamos hablando de nuestra perspectiva bautista. Recuerden que antes de ver qué es lo que creíamos, particularmente como bautistas, era necesario dar un vistazo a la historia para ver de dónde venimos. Ese es el orden de la clase. Por supuesto, destacamos que como bautistas nos caracterizamos por cómo aplicamos las ordenanzas, por nuestro gobierno de la iglesia, por nuestra independencia como tal. Pero decíamos algo del origen histórico. Ajá. ¿Cómo? ¿Me Xiomara? Juana, Ok. comprendí que Juan Largo era un fundador de la iglesia bautista particular, él se separó Ok. de Pablo Bautista. Ok. ¿Cómo se le llamaba a ese tipo de Pablo Bautista? ¿Nota la nota por ahí? Sí, vas bien. Sí, Y ahí surge el movimiento de la iglesia bautista particular o la denominación. Falta solamente ese nombre. bautista. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Bueno, voy yo me la sé. Por eso quiero que aprovechar la oportunidad de recordarles con muy buena disposición e intención que podamos, si es necesario, anotar. Y aunque nosotros veamos que hay algunas cosas que no son tan importantes como la historia, recuerde que necesitamos progresar, a pesar de que seamos personas sencillas que no conocen mucho acerca de un tema, forma parte del progreso y del crecimiento que podamos entender nuestros orígenes para poder inclusive presentar una defensa de nuestra fe histórica. De manera que les ruego que anoten, que estén allí siempre bien dispuestos, que vean la diferencia y que sobre todo pregunten. Saben que nosotros tenemos un privilegio enorme, que nuestra escuela dominical es así un poco más orgánica, donde pueden comunicarse, donde pueden dar opiniones y preguntar. Otras escuelas dominicales, en otras iglesias, inclusive reformadas, es como una predicación más, pero con algunos matices de clase. Si nosotros no lo aprovechamos, entonces no le vamos a sacar el jugo adecuado a lo que significa nuestra escuela dominical. Por eso le doy oportunidad de preguntar, porque mi interés es enseñar, comunicar la verdad y que ustedes entiendan. De ninguna manera mi interés es simplemente transmitir una información y llenar el check de día. Yo di una escuela dominical, ya ellos sí entendieron. No, me interesa profundamente que ustedes también puedan entender estas cosas, porque sé que va a redundar para su madurez. Entonces, traten de estar a tiempo, traten de repasar las clases, traten de tomar nota. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Si yo no la sé, créanme que le voy a decir, no sé, déjame investigar más y juntos vamos a encontrar la respuesta. Pero
hagamos es de este tiempo lo más fructífero que podamos. Aprovechemos. Algunos no tienen la bendición de recibir estas clases históricas que, aunque sencillas, ustedes las están recibiendo. Algunos nos dicen que nosotros lo que queremos es dar un seminario teológico en nuestras escuelas dominicales. Aunque lo hacen despectivamente, vea el beneficio que hay detrás de eso. Entonces, por favor, estemos todos bien atentos y dispuestos. Decíamos en su momento que con nuestros distintivos bautistas hay algunos que de manera indebida, les voy a decir las que no son nuestros orígenes, pero que algunos tienden a usarlo, y es una sucesión apostólica. Hay algunos que dicen que venimos directamente de los apóstoles. De hecho, hay un libro que se llama El rastro de la sangre, muy famoso, pero desacertado, anacrónico totalmente. Por otra parte, están los que dicen que venimos de los anabaptistas. Los anabaptistas era un grupo religioso que eran como sensacionalistas y espiritualoides. Y fue considerado en su momento un grupo herético y por eso fue perseguido en su momento. Porque además de ser sensacionalistas, promovían como revueltas y eran muy desordenados. No venimos de los anabatistas. Anabatistas significan rebautizadores. Aunque bautizaban ellos por inmersión, eso no significa que nosotros seamos de los anabatistas porque bautizamos por inmersión. De hecho, decíamos en su momento que se nos llamó, o cuando esas 7 iglesias se reunieron para hacer la primera confesión de 1644, había una declaración que decía, se lo voy a leer textualmente: una confesión de fe de 7 congregaciones de Cristo en Londres, que comúnmente son llamadas de forma injustificada anabatistas. Entonces no venimos de una asociación apostólica, no venimos de los anabatistas, tampoco venimos de John Smith, aquella persona que se fue a Holanda, que estaba dentro de los no conformistas cuando Inglaterra estaba persiguiendo a los que no se apegaran al libro de orden de la iglesia anglicana. Y ellos fundaron una iglesia de bautistas generales. Esos bautistas generales son los que creen no en la expiación particular, sino en la expiación general. No venimos de allí. Más bien venimos desde aquel hombre, y es lo que creemos, de Juan Lanro, que se separó con un grupo de miembros de su iglesia. ¿Por qué se separó de su iglesia? Su iglesia eran congregacionalistas, que se apegaban a la confesión de Savoy, congregacionalistas. Esos congregacionalistas eran paidobautistas, como bien dijo la hermana Xiomara, y se separaron de allí. ¿Por qué? Porque aunque creían algo similar con respecto al gobierno de la iglesia, no estaban de acuerdo en cómo se aplicaban las ordenanzas, el bautismo y la cena, porque bautizaban niños. Entonces, a partir de allí se crea, como conocemos nosotros, la denominación bautista particular, que dentro de sus distintivos está que son calvinistas, creen en la doctrina de la gracia. ¿Ok? Creen en las doctrinas de la gracia. Y hoy vamos a empezar a ver un poco más particular lo que significa ser bautista reformado o bautista particular. ¿Estamos claros? ¿Qué no somos? ¿De dónde no venimos? No venimos de los anabatistas, ni de John Smith, de los bautistas generales, ni de... no es una asociación apostólica. Somos apostólicos que creemos la doctrina de los apóstoles, lo que dice la Biblia en otras palabras, pero no que tenemos una sucesión perfecta desde los apóstoles hasta Joan. ¿Lo recuerdan que decíamos que yo nací en Guacamaya? Perdón, que mi papá nació en Guacamaya. No pega esa sucesión. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué distinguía particularmente
a estos bautistas doctrinalmente hablando? ¿Qué los distinguía? A saber, tres cosas que le dije en su momento: su concepto de la iglesia, su concepto del gobierno de la iglesia, su concepto de los sacramentos. Esos son los distintivos bautistas particulares, su concepto de la iglesia, cómo ven la iglesia. De hecho, hacía un poco más de historia en su momento para comunicarle cómo es que nuestro entendimiento de los pactos, de cómo Dios se ha revelado en el tiempo, termina definiendo nuestro concepto de iglesia. En el caso de los dispensacionalistas, creen en 7 dispensaciones y eso termina definiendo su concepto de la iglesia o del pueblo de Dios. Ellos terminan diciendo que Dios tiene 2 pueblos, Israel y la iglesia. Vean cómo su perspectiva de los pactos, cómo Dios se reveló en el tiempo, definen lo que creen de la iglesia o del pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas que nos distingue o distingue a los bautistas particulares doctrinalmente es su concepto de la iglesia. En segundo lugar, su concepto del gobierno de la iglesia. Y en tercer lugar, el concepto acerca de los sacramentos. Vamos a comenzar por el concepto bautista de iglesia. Nuestro concepto bautista de iglesia. La palabra que aparece en nuestras Biblias y que es traducida en español como iglesia es la palabra eclesia o eclesía. Esa palabra significa literalmente llamar afuera. En otras palabras, que cuando nosotros llamamos a la iglesia, estamos diciendo que nosotros somos los llamados afuera o los apartados. Porque este término viene de 2 palabras. Por un lado, que quiere decir afuera, afuera de, y kaleo, que quiere decir llamar, es decir, llamar afuera. La iglesia son aquellos que son llamados afuera desde el punto de vista etimológico, desde el origen más puro de su palabra. Esta palabra describe el llamamiento formal de un grupo definido para una asamblea. Por eso es que en Hechos se usa la palabra eclesía para designar también el término asamblea. Asamblea es un sinónimo de eclesía en este caso porque son los llamados afuera. Y cuando nosotros escuchamos la palabra asamblea, lo que pasa por nuestra mente es un grupo de personas definido que tiene la capacidad de tomar decisiones políticas y judiciales fundamentalmente, ¿cierto? La asamblea, los llamados a tomar decisiones, aquellos que están comprometidos y selectos para llevar a cabo los términos de la iglesia. Esa es una asamblea. Vea que eclesía es los llamados afuera o asamblea. Ejemplo, Hechos 19:39. Hechos 19:39. Vea cómo se usa el término allí. ¿Quién lo lee, por favor? Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Muy bien. De hecho, antes dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Es decir, dejen el escándalo que están produciendo y vayan a asamblea y definan el asunto. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea. El término que dice ahí asamblea es eclesía. Se puede decidir. Este contexto es cuando la multitud de Éfeso quiere linchar a Pablo y quiere también linchar a sus ayudantes. Y lo quiere hacer sin juzgarles. Entonces uno de los escribanos les anima a tratar el asunto en legítima asamblea, es decir, en una reunión oficial autorizada debidamente
convocada. Vea que se está usando el término en un contexto civil, judicial, no necesariamente usándolo particularmente para la iglesia. Lo que queremos es definir el término y ver cómo se usa. Nehemías también lo usa para designar al pueblo de Dios. Nehemías 5:7. Nehemías 5:7, lo leo para ustedes. ¿Están conmigo? Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. La Septuaginta utiliza la palabra griega eclesía. La Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Eso es la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento. Y cuando quiere traducir esa reunión, el término que se usa para definir esa reunión, usa la palabra eclesía. Es decir, que ellos estaban convocando a una asamblea para ver qué es lo que estaba pasando entre sus hermanos. Convocaron una eclesía. Es como cuando nosotros convocamos una eclesía, convocamos una asamblea para definir lo que está pasando entre nosotros. Así que véanlo bien, hermanos. Eclesía es una asamblea debidamente convocada. ¿Qué es una eclesía? Debidamente convocada. No todo grupo, escúchalo, vea, no todo grupo que se reúne para cantar y predicar es una iglesia. Una iglesia es una asamblea que ha sido debidamente convocada. Esto nos va a hacer surgir otras preguntas, pero fundamentalmente quiero que vean el sentido que tiene por las Escrituras, por su uso en el Nuevo Testamento. Vean qué significa que es una asamblea, los llamados afuera. Los llamados afuera no son todo el mundo, son gente particulares que tienen que ver con algo. Por eso es que es una asamblea debidamente convocada. Aquí convocamos las asambleas de los santos los domingos para adorar al Dios Trino. Los convocamos. Y esa iglesia no es que la convoco yo, la convoca el Señor. El Señor Jesús lo dejó por mandamiento, de manera que si empezamos a reflexionar acerca del asunto, no se trata de algo opcional que yo quiero hacer. Dios llama a los santos a reunirse como asamblea, los convoca como eclesía, porque son del mundo los llamados afuera para reunirse con el propósito de adorar a Dios. Por allí vamos entonces meditando y diciendo, ok, quien me convoca aquí no es el pastor. En última se trata de Jesús, los llamados afuera. Los que no son convocados o los que no vienen a esa asamblea se están comportando como los que no son llamados afuera, como aquellos que no forman parte de la asamblea. ¿Sí lo ven? Entonces, debemos recordar que no todo grupo que se reúne para cantar y predicar es una iglesia. ¿Cuánto ha surgido de eso, verdad, actualmente? ¿Cuántas personas intentan ser iglesia y ser pastores y tener una autoridad? Vamos a reunirnos y ya tengo influencia sobre 5 personas. Las personas ignorantes que no saben lo que hacen se reúnen con ellos y creen que son una iglesia. No todo grupo, no toda persona que se reúne para cantar es una iglesia. Nos reunimos en grupos familiares por sectores aquí en la semana, ¿lo recuerdan? Y eso no significa que ahí haya una asamblea. Ahí hay un grupo que forma parte de una asamblea mayor. Pero en sí mismo o particularmente ellos no son solo la asamblea convocada o no son solo la iglesia convocada. Entonces, veamos, ¿quién convoca la asamblea? ¿Quién es aquel que debe llamar un grupo para que se pueda denominar iglesia? ¿Cómo se hace una iglesia entonces, pastor? ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo se lleva a cabo?
Bueno, Dios es el único que puede juntar y convocar a los elegidos a que conformen una iglesia. La iglesia le pertenece a Dios. Marcos 3, 13 al 14 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué hizo Jesús en soberanía? En su soberanía. Reunió, llamó, convocó a los que él quiso. ¿Para qué? No, primero no es eso. Para que estuviesen con él. Cuando Dios llama y convoca a la asamblea es para que estén con él. Él es el Señor de la iglesia y luego para enviarlos a predicar. ¿Quiénes terminaron siendo esas personas? Esos 12. Los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia. ¿Sí lo ven? Así como Dios llamó a esos 12, sigue llamando a los suyos a través de la predicación del evangelio de los apóstoles. Pero a mí no me predicó un apóstol. Sí, te predicó un apóstol porque el que te predicó la palabra a ti usó las palabras de los apóstoles. En ese sentido te predicó un apóstol, porque cualquiera que predique una palabra diferente a la de los apóstoles sea anatema. Gálatas capítulo 1. Entonces, ¿quién es el que tiene derecho a convocar la asamblea? Dios. ¿A quién le pertenece la asamblea? ¿Recuerdan aquel momento cuando yo les dije que no todas las personas vienen aquí a adorar a Dios, sino a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque algunos venimos guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, comprados con la sangre de Cristo y adoramos a Dios. Pero otros vienen simplemente porque tienen que venir, porque me llaman, porque es obligado, porque esto. Y ellos vienen a escuchar, pero ellos no están adorando igualmente como los creyentes. O sea, Dios los convocó a los creyentes y en medio de la asamblea se predica el evangelio para que otros sean salvos también. Esa es una diferencia importante, muy importante. Por eso es que debemos recordar, Dios es quien llama soberanamente a salvación a los individuos, y los individuos se reúnen porque Dios les dice que se reúnan en un grupo con un compromiso específico y con funciones específicas. De allí entra la idea de que Dios le dio dones y talentos a cada uno y dentro de la iglesia lo desarrollan. Pero es el Dios soberano quien los llama a salvación, los salva y les da responsabilidades particulares. Pero esas personas se comprometen. Y es lo que vamos a ver, importantísimo. La asamblea, en otras palabras, son aquellos que Dios llamó e hizo que se comprometieran entre ellos para ser esa asamblea en ese lugar donde Dios lo haya puesto. Así que, mi amado hermano, el elemento básico para que la iglesia exista es que Dios soberanamente en su voluntad quiera atraer a él a un grupo de personas, quiera soberanamente salvarlas y luego quiere soberanamente permitir que se comprometan entre sí para promover su reino. Yo le voy a decir algo. Tantos grupos sectarios, heréticos o paganos que hay por allí que se reúnen inclusive los domingos. Y muchos de ellos no son iglesias. ¿Saben por qué no son iglesias? Fundamentalmente porque no creen en Cristo. Y si no creen en Cristo, quiere decir que no son salvos. Y se reúnen por otra cosa menos adorar a Dios o porque Dios los llamó. Por eso que fundamentalmente una iglesia es los llamados por Cristo a salvación. Los que creen. Y los que creen, creen en Cristo como su sustituto. Por lo tanto, mis amados hermanos, no todo el que dice ser iglesia es iglesia, desde el punto de vista espiritual y bíblico.
Desde el punto de vista técnico, ellos se reúnen con sus decisiones particulares. Hacen una asamblea, pero no en el nombre de Jesús. Entonces, véanlo bien, por favor. Dios es quien los llama y les permite que se comprometan entre sí. Una pregunta para que la vayamos respondiendo en el tiempo. ¿Por qué nosotros no nos congregamos aquí al lado? ¿O no nos congregamos en otra iglesia? En Guasimal se estima que por lo menos, o mejor dicho, yo estimo que hay no menos de 30 iglesias o reuniones que se llaman iglesias. ¿Por qué no nos reunimos allá? ¿Por qué estamos aquí nosotros nada más? ¿Qué nos diferencia? Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero lo vamos a ir respondiendo en la medida que vamos avanzando. Lo que llevamos hasta ahora entonces es que para que exista una iglesia es que Dios llama soberanamente ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? ¿Y para qué más? Comprometerse. Para comprometerse ¿en qué? En el avance, para adorar juntos a Dios en ese contexto. Eso es inicialmente una iglesia que los llama. Por eso, mi amado hermano, yo quiero que entienda que construir una iglesia en un lugar específico no basta con que nosotros nos los propongamos. ¿Saben qué? Voy a fundar 3 iglesias este año. Sí, voy a darle comida a las personas y los voy a reunir todos los domingos. Antes de darle la comida en el almuerzo, les predico, canto 3 signos y tengo una iglesia. Así la vida es un pan con jamón, ¿verdad? ¿Se puede alcanzar eso fácilmente? Reunir a personas para que tengan pinta de iglesia. Eso se puede alcanzar. No basta con que nos los propongamos, no basta con decir el año que viene voy a plantar 20 iglesias o estableceremos una iglesia aquí en La Morita y en San Jacinto. No. Necesitamos contar con que Dios quiera hacer su obra soberana, llamando a los pecadores a salvación y uniéndolos en una misma mente y en un mismo parecer. Si no están unidos en una mente y en un mismo parecer, esos creyentes, no puede haber una iglesia, porque no van a querer andar juntos. ¿Y qué pasaba con la iglesia primitiva en Hechos? Ellos tenían en común las cosas, querían andar juntos. Por eso es que nosotros extrañamos a las personas cuando no vienen los domingos, cuando no nos reunimos a orar, cuando están extraviados, perdidos por un tiempo. ¿Qué pasó? Se supone que los llamados afuera quieren estar juntos, porque Dios soberanamente puso eso en su corazón y los salvó para tal propósito. De manera que hacer una iglesia es una obra de Dios. Ejemplo, hace 5 años nos contactaron unos hermanos de Mapuey o unas personas y empezaron a reunirse entre ellos. Y nuestro proceso fue ver si efectivamente allí había creyentes. Porque con todo esto del auge de la reforma y de los intelectualoides que quieren saber todo y de las redes sociales, todo el mundo quiere ser iglesia. Nadie quiere ser miembro de una iglesia, todos quieren ser líderes de la iglesia. Nadie quiere sujetarse, todos quieren que se sujeten a ellos porque saben un poquito que aprendieron en 2 videos que vieron en YouTube. Y nosotros duramos un tiempo prudente. Le llamábamos en ese momento a ese grupo. Es un grupo de hermanos. Dimos algunas clases, predicamos el evangelio, hablamos de las implicaciones del evangelio. Hay creyentes. Bueno, entonces vamos a formalizarlo como una misión. Formalizamos como una misión luego de que entendimos que efectivamente estaban dispuestos a comprometerse y que efectivamente aquellos que estaban dispuestos a comprometerse tenían vida espiritual. Vivían como iglesia. Era una obra soberana de Dios. Yo no puedo forzar el brazo de Dios.
Y ahora estamos en ese proceso para que pronto sean establecidos con un compromiso formal como iglesia local. ¿Por qué? Porque están testificando y reconociéndose así entre sí mismos, ya entendiendo lo que es el evangelio, que cada una de esas personas son creyentes y están dispuestos a echar el reino de los cielos adelante en esa localidad. En este caso, San Carlos Cojedes. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. ¿Van conmigo? Otra pregunta. En nuestro contexto, existe mucho que existe una división dentro de las iglesias. Entonces, el que causó la división o alguno de ellos, o ya sea, sea el contexto, viene y dice: no, es que yo voy a abrir otra iglesia, y va y se lleva a la mitad de la iglesia y comienza su grupo, y bueno, pasan los años y eso está ahí, pues, mal que bien, alguna cosa, alguna característica de una iglesia, pero ahí va. En el tiempo igual se le puede llamar iglesia a este tipo de grupo. Bueno, eso va, lo que pasa es que es bien complejo porque hay que definir. Si se va a dividir esta iglesia porque yo estoy predicando herejía y ese grupo se fue y permanece en la verdad de Jesucristo, en el evangelio, son iglesias, pero porque el error era mío, ¿cierto? Soy yo el hereje, soy yo el... Hay que ver las circunstancias en las cuales sucedió eso. No es tan fácil dar una respuesta a ello. La Biblia dice que las divisiones son necesarias, aunque no debemos procurarlas, porque eso evidencia quiénes son creyentes de verdad, porque eso evidencia quiénes son de nosotros. Pero la regla principal por la cual debe medirse o diagnosticarse o evaluarse cualquier situación de esas es el evangelio que están creyendo y por qué se separaron, qué fue tan grande que no pudo mantenerlos unidos. ¿Será que había un hombre que dividió y que debe ser, porque si es un hombre malo que quiso influencia, obviamente, primero no es pastor, segundo no tiene esas personas están confundidas, están engañadas o sinceramente dispuestas a correr tras un hombre que le da lo que quieren y no tras Cristo. Entonces depende muchísimo del contexto, mucho del contexto. Se autonombra. Bueno, solo permíteme responderte eso también al finalizar nuestra manera de ver la iglesia y quizás con ello ya tengamos luces, algo que se va a responder en el tiempo. ¿Okay? Si no, lo recuerdas, por favor. Entonces, los bautistas, para hablar claramente de lo que ellos entendían como iglesia, los bautistas particulares, hicieron la Confesión de Fe de Londres de 1689. Ellos veían, según la Confesión de Fe, la iglesia en dos dimensiones. En dos dimensiones, según la Confesión de Fe. Estos hombres llamaron a la iglesia, que está conformada por todos los creyentes en todas partes del mundo, la iglesia universal. Sí, porque es cierto, es sabido, que efectivamente existen creyentes en otras partes del mundo, no solamente en Nueva Vida, ¿verdad? O en otras partes de Venezuela. Nosotros comulgamos, tenemos buenas relaciones con iglesias hermanas de otros estados. Allá hay creyentes, hay pastores. Esa es una realidad. Entonces a esa iglesia se le llamó iglesia universal. Es aquella iglesia la cual está constituida por todos los creyentes del mundo, todos los continentes. Iglesia universal. Pero también entendieron por las escrituras y lo plasmaron en la confesión que esa iglesia universal tiene una expresión local. Una expresión local. De allí que nosotros usemos el término iglesia local. ¿Cuál es tu iglesia local? Ah, bueno, Nueva Vida. ¿Cuál es tu iglesia universal? La de Cristo, ¿verdad? Pertenezco a los santos y a los llamados por Dios de todas las épocas, todas las edades, en todas partes del mundo. Cuando hablamos entonces de esa iglesia universal,
ellos lo definen de la siguiente manera la confesión. Busca el capítulo 26, párrafo 1. Alguien que lo lea, por favor. La Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obediencia y la verdadera debe llamarse invisible, se compone del número completo de electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, que es la esposa, el pueblo, la plenitud que llena todo el todo. Muy bien. Fíjense que le llama a la iglesia católica. Y algunos van a decir, ay mamá, bueno, ¿y qué están diciendo esto? No, porque nosotros no usamos el término católico como simplemente denominación, sino conforme a lo que significa. Iglesia universal. Los católicos adoptaron ese nombre para decir que eran la iglesia de todo el mundo. Por eso es que tenían como su sede en Roma. Pero ellos se trataron de robar ese término denominacionalmente. Lo que significa católico es universal. Por eso es que la confesión dice la iglesia católica o universal, para distinguirse en su contexto histórico de la iglesia católica, puede llamarse también invisible. ¿Por qué es invisible? ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes? Invisible. ¿Por qué es invisible? ¿Por qué se imaginan? Que la iglesia universal es también llamada invisible. Puede llamarse invisible. Ajá, hermana. Ok. Ok, porque no tiene una sede específica. Muy bien, ¿qué más? No, David también levantó la mano. La idea es eso, que la pasión de la iglesia no se entendía como un lugar donde la iglesia reunía. Los miembros de esa expresión se consideran como iglesia. El concepto creo que se refiere a que todos aquellos que creen o obedecen la Santa Doctrina son parte de la iglesia. Muy bien. No es identificar directamente, sino que confiamos en la obra de Dios para que se encuentre todo. Muy bien, no es identificable directamente. Lo invisible es lo que usted no ve, ¿verdad? Pero usted sabe que está allí. O sea, el mundo espiritual existe, pero usted lo ve. No, espero que no, no. Y sí, bueno, Dios nos guarde. La cuestión es que esa iglesia invisible está compuesta por los creyentes en todas partes del mundo, que inclusive en esta iglesia local puede que existan personas que no son creyentes y unas que sí son creyentes genuinamente. Por eso es que es una iglesia invisible, es decir, los que realmente son creyentes de verdad. Que la identificación externa o visible no puede ser totalmente concretada con esas personas porque es algo del alma, es algo del Espíritu Santo. Por eso se le llama también iglesia invisible. Pero por otro lado, el párrafo 2 dice, Henry. Todo el mundo profesa la fe del Evangelio de obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, que no descubre su propia profesión mediante algún error de ver parte del fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos principios. De los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. Muy bien. ¿Quiénes son esas personas que pertenecen a esa iglesia? Muy bien. ¿Qué más? Repito la pregunta. ¿Quiénes son esas personas que forman parte de la iglesia?
Muy bien. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Ahora estamos hablando de una connotación visible, y tales personas son las que forman parte de las iglesias o congregaciones locales. Vemos que el término está entonces en nuestra confesión: una iglesia invisible y una iglesia visible. ¿La iglesia visible cuál es? ¿Cuál? La iglesia local. Muy bien. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio, y aquellos que den fruto de que han sido afectados por el Evangelio, que aman a Cristo, que no haya ninguna conducta impía que contradiga su profesión de fe, debemos reconocerlo como creyentes. Debemos hacerlo parte de la iglesia, porque de ese tipo de personas están formadas las iglesias locales. Por supuesto, los primeros bautistas no eran sectarios. Ellos se veían como parte de la iglesia universal. Ellos tenían relaciones con el resto de las iglesias. Sin embargo, y a pesar de eso, reconocían también la realidad de las iglesias locales dentro de su autonomía e independencia. Es decir, ¿creían en la iglesia universal? Sí. Eso implicaba que ellos debían reconocer a otras iglesias como pueblo de Dios. Pero también creían en las iglesias locales. Significaba que necesitaban reunirse con los cristianos visibles y que profesaban la fe en ese lugar. Es decir, la iglesia local es una expresión local de la iglesia. ¿Sí lo ven? Y luego, a pesar de que conocían esas iglesias universal o la realidad de la iglesia universal, ellos creían en la autonomía e independencia de las iglesias. Es decir, no creían que una iglesia en Roma gobernaba sobre todas las demás iglesias. No creían que una sola iglesia podía gobernar de manera impositiva sobre el resto de las iglesias. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama afuera. Él soberanamente llama a la salvación y permite que esos creyentes en esa localidad se comprometan y efectivamente hagan vida de iglesia. Vivan para Dios, conforme a los criterios de Dios. Cristo siendo la cabeza de esa iglesia. Por supuesto, ellos se estaban desmarcando de la idea papista. Y estaban creyendo en la independencia de sus iglesias. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Estamos claros? Preguntas. Me voy a sentar aquí a responder las preguntas o a escuchar sus comentarios. Primero Luis y luego Adrián. A la iglesia de Dios está en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. Amén. Lo que invocan en todo lado. Muy bien. Excelente. Por eso es lo que se van del país, nosotros le decimos, hermano, está bien, si es por cuestiones de trabajo, económica, váyase, pero por favor, busque una iglesia local. ¿Por qué? Porque se supone que eres creyente y el creyente ha
de estar comprometido con los creyentes, de reunirse con la asamblea que Dios ha llamado para adorarle y reunirse en su nombre. ¿Con qué denominación comulga la Iglesia Bautista Reformada? Que podamos reconocerla como iglesias locales. Lo que pasa es que denominacionalmente pudiésemos hacer alguna diferencia, sin embargo, como decíamos la clase pasada, hay algunos que se llaman bautistas particulares y no son bautistas particulares. Por ejemplo, una de las denominaciones más respetadas de la Reforma Protestante son los presbiterianos o Westminster. Pero tú puedes encontrar en Canadá, puedes encontrar en Londres presbiterianos que literalmente han tergiversado tanto sus fundamentos que tienen homosexuales liderando esa iglesia. Y tienen la terminología, tienen el distintivo, tienen la denominación, ¿sí lo ves? Por lo tanto, si nos vamos a algo mucho más fundamental, todos aquellos que se apeguen a las doctrinas fundamentales de la fe, como por ejemplo la Santísima Trinidad, la obra sustitutoria de Cristo, es decir, que Cristo nos salvó por sus méritos, que no es por obra, que podamos entender que Cristo vino en carne, que Él es el Salvador, que es 100% Dios y 100% hombre, que fue en una cruz donde nos justificó, que Dios es el creador del universo. Son doctrinas fundamentales que nos van a permitir a nosotros definir aquellos que sean creyentes. Van a existir sus matices seguramente. Y por supuesto vamos a encontrar algunos que están sumergidos en un error profundo o sumergidos en la ignorancia voluntariamente. Sin embargo, no es tan fácil decir aquella denominación no. Ahora mismo sí pudiésemos decir que nos demarcamos de una denominación que ya no es denominación evangélica, más bien una secta, hablando de los unicitarios. Los unicitarios son personas que no creen en la Trinidad. Aquellos que no creen en la Trinidad fueron declarados herejes en el siglo IV, en uno de los concilios de la iglesia. ¿Por qué? Porque no creen que Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creen en manifestaciones de Dios. Suena bonito, pero nos desmarcamos de los unicitarios en ese sentido. ¿Sí lo ven? Ay, no, que es mi hermano. No, yo soy unicitario. No, que Jesús no fue hombre, fue una manifestación de Dios. Ya usted tiene el derecho de arrugar la cara. ¿Por qué? Porque Juan es claro y la Biblia es clara. Entonces, fundamentalmente el Evangelio. Por eso es que necesitamos conocer el Evangelio. Y esas doctrinas fundamentales de la Trinidad, de Dios como creador, de Cristo como nuestro Cordero inmolado. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. De allí todo lo que nosotros hemos dicho con respecto a nuestro distintivo ortodoxo. ¿Lo recuerdan? Salvación por gracia, por medio de la fe, la sola escritura. No, yo no creo que la Biblia sea palabra de Dios. Imagínese eso. ¿Qué no entra por ahí? ¿Qué no cabe, verdad? No, yo no creo. Ay, hay algo que está complejo entonces. Son nuestros distintivos. Ah, yo no creo en el infierno. Ah, yo no creo en el cielo. Pero Dios es mi Señor. ¿Recuerda nuestro distintivo ortodoxo? De las Sagradas Escrituras, de Cristo, de las doctrinas futuras y de la salvación por gracia por medio de la fe. ¿Alguien más? ¿Existe iglesia universal dentro de una sinagoga de Satanás? Sí, eso es buena pregunta. ¿Existe iglesia universal? Es decir, ¿existe personas que puedan ser creyentes dentro de una sinagoga de Satanás? Sí, pero no por siempre. ¿Qué quiero decir con el sí? ¿Existía el verdadero Israel dentro de las sinagogas de los judíos, de los fariseos? Sí. Ejemplo, Nicodemo, José de Arimatea. Son personas que eran profundamente religiosas, que estaban dentro de un contexto que rechazaron y crucificaron a Cristo, pero ellos se destacaron por ir a buscar a Cristo en la cruz. ¿Sí lo ves?
no debían permanecer por siempre en ese contexto. ¿Por qué? Porque no se predica el evangelio en ese lugar. Por eso nosotros recomendamos a todos aquellos que entiendan que están dentro de una sinagoga de Satanás y que están entendiendo que huyan de ahí, que salgan. No son iglesia, no son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no creen en el evangelio, porque no creen en Cristo. Puede ser que hayan llegado y porque escucharon la palabra, están creciendo y están leyendo su Biblia y se están dando cuenta y no, tengo que salir. De hecho, la mayoría, una gran parte de las iglesias reformadas está llena de personas que estuvieron en un contexto como eso y tuvieron que salir de allí. Entonces, es una respuesta puntual. Sí, pero no van a permanecer por siempre allí porque necesitan. Si logran permanecer por siempre allí, es que su entendimiento no ha sido iluminado. Pero es algo que le pertenece al Señor, ¿no? Imagínate identificar quién, cuándo, cómo, no. ¿Sí te respondí, mi hermano? Una pregunta. Cuidar un contexto de iglesia donde la iglesia sea bíblica, donde los cristianos crezcan, donde bíblicamente la doctrina haya escuchado el evangelio y existe la posibilidad de que vuelvan a una iglesia donde no se predique el evangelio. Sí, claro, porque es un cristiano nominal, no es un cristiano esencialmente hablando. Pero cuando la iglesia lo vaya. Sí, por supuesto. Exactamente. Puede ser inclusive que haya sido miembro, pero de allí que Jesús haya dejado las herramientas para que nosotros actuemos en función de eso. Por ejemplo, nosotros vamos a ver más adelante que Él estableció la disciplina. ¿Qué es la disciplina? El uso final de la disciplina es la comunión, donde se declara una persona como no creyente porque no está viviendo conforme al evangelio. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros visiblemente podemos ser engañados, pero la iglesia universal e invisible sí está conformada por los que Cristo salvó y apartó. De allí que dentro de nuestras limitaciones y errores Dios nos haya dado las herramientas, los recursos necesarios para poder identificar a esas personas. Ahora, si esa persona fue miembro y se vuelve allá a una doctrina herética, la Biblia le llama eso apostasía. Desde el punto de vista horizontal, es un apóstata, ha dejado la fe. Eso pasó, a Pablo le pasó. ¿Sí? Bueno, a Jesús le pasó con el hijo de perdición. Entonces, sí pueden estar entre nosotros, podemos estar aquí algunos, no sé, Dios nos guarde, porque en últimas la conversión verdadera, ser parte de la iglesia universal o invisible, no es una cuestión solamente intelectual, es una obra sobrenatural de Dios. Y muchos están atraídos por la doctrina, por el orden o porque saben mucho. Verse, pastor, ¿quién me había enseñado a mí de historia tanto? Y no es que yo sepa mucho, es que eso atrae. Así como los académicos son atraídos por el conocimiento y la fama que da el academicismo, así muchos son atraídos dentro del mundo evangélico y quieren hacer eso. Así que sí, la respuesta es sí, pueden irse, pero son apóstatas. Por eso te decía que eran creyentes nominales, no creyeron de verdad. Última pregunta. Alondra. Decían que, con respecto a la iglesia visible, decían que para ser pueblo de Dios, la necesitamos tener circuncidado. Pero luego en otro momento, la sello que se da por el Espíritu Santo. Entonces, eso podría ser parte del concepto de iglesia invisible. El sello del Espíritu Santo, por supuesto, es lo fundamental. Si me estás hablando de que ¿quiénes son parte de la iglesia invisible? Los que tienen el Espíritu Santo. Esos son la iglesia invisible en todas partes del mundo, que luego, por cuanto tienen el Espíritu Santo, su vida es transformada, su vida cambia. De allí que la confesión de fe sea tan categórica. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, no en ellos, sino por Cristo, que no destruyan su profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, porque formaron parte o son parte de la iglesia invisible. Nadie en ese sentido
puede ser parte de la iglesia invisible sin el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, aprovechando tu pregunta, las personas podían circuncidarse y ser prosélitos de los judíos, pero inclusive los mismos judíos podían ser cortados del pueblo si no guardaban el día del Señor, porque el día del Señor era una señal de que formaban parte de ese pueblo. Éxodo 31. Podían apostatar de su fe, en otras palabras, lo que estamos diciendo. Bueno, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente: la historia de los bautistas, de dónde venimos, no de los anabatistas, no de los bautistas generales, no de una asociación apostólica, de los congregacionalistas. Luego vimos el concepto de iglesia como tal. Hablamos que nuestro concepto de la iglesia es entender que existe una iglesia y una iglesia, siendo la iglesia local la expresión de la iglesia universal, ¿correcto? ¿Quiénes forman parte de la iglesia local? Llamados por Dios y se ven que son evangélicos, ¿sí? No es que usan falda, no es que usan velo nada más o no se afeitan las piernas, no. Son aquellos que viven para Cristo y que su vida ha sido cambiada porque mora en ellos el Espíritu Santo. ¿Ok? Iglesia local e iglesia universal. La iglesia son los llamados afuera por la obra soberana de Dios. Y no todo el que se reúne a cantar y a leer la Biblia es una iglesia, ¿cierto? Son los que Dios ha llamado soberanamente y se han comprometido entre sí, y eso lo vamos a ver la próxima semana con el favor de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado. Quiero orar particularmente para que nos acompañes en estos tiempos, Señor. Ayúdanos a atender a tu palabra, a pesar del maestro, a pesar de las circunstancias. Te ruego que estas escuelas sirvan para conocer más y mejor a Cristo, para poder evaluarnos, para poder entender tantas cosas que fortalecen nuestra fe. Ayúdanos, por favor, te lo ruego, y crea en todos nosotros una diligencia tan importante que así como somos diligentes para estudiar o inquirir en otros temas, también podamos hacerlo con tu palabra. Recuérdanos que no son creyentes aquellos que simplemente vienen a la iglesia. Son creyentes aquellos que tú has llamado, le has dado tu Espíritu Santo, los has convertido y ahora pueden y quieren vivir para ti comprometiéndose con tu pueblo. Ayúdanos a través de esta enseñanza a distinguir el lugar en el que estamos. Somos parte de tu iglesia, nos has transformado, tenemos el Espíritu Santo. Por favor, Cristo, alúmbranos por tu Espíritu. Permítenos estar seguros de lo que tú has hecho por nosotros. Y si hay alguno que no ha creído, por favor, sálvalo. Sálvalo, ten misericordia de él. Tú eres el que puede cambiar los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.